Hola a todos, bienvenidos al primer espacio de la Maratón DeFi. Y nada, vamos a hablar de Bitcoin como primera herramienta DeFi, ¿de acuerdo? Tenemos aquí con nosotros a Álvaro de María, graduado en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, que ha realizado un máster en Auditoría y Contabilidad Superior en el Consejo General de Colegios de Economistas, socio de BTC Consulting, autor de este libro, La filosofía de Bitcoin, con Grupo Planeta Deusto. Esta es la edición anterior, ¿vale? Tenemos una nueva edición actualizada que se comercializa hoy mismo la podéis tener. También se ha publicado este libro en inglés por Bitcoin Magazine. Además, Álvaro es un speaker internacional, ha estado en varias conferencias de Bitcoin en Argentina, ha estado en Estados Unidos y vamos, es una persona de referencia. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas, José Antonio. Todo un placer estar aquí y además especialmente contigo, ¿no? Porque ese librito, pues de los primeros que llegó fue a ti y la verdad es que me hiciste una reseña muy interesante cuando solo era un mero borrador, ¿no? Así que un placer hablar Correcto. contigo. El placer es mío siempre. Tú sabes que a mí ese libro me gustó desde que leí el borrador y seguro que la versión actualizada y mejorada será, bueno, un placer leerla. Yo, vamos, cada edición que saques, si la actualizas y la mejoras, la compraré como si fuera un tesoro que tengo en mi casa. De hecho, estoy esperando que me llegue para releerlo por tercera vez. Nada, vamos a empezar, que el tiempo apremia y aquí vamos todos muy rápidos. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Álvaro, es, como red de pagos, ¿qué peculiaridades tiene la red Bitcoin? ¿Cuáles son las particularidades de Bitcoin como red de pagos? Bien, lo primero que hay que ver es que Bitcoin es un activo que resuelve una serie de problemas históricos en el mundo digital, ¿no? Que resuelve el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza, ¿no? Y claro, en el momento en el que tú consigues hacer esto en el mundo digital, porque normalmente siempre teníamos a intermediarios, siempre teníamos a un banco, siempre teníamos a una empresa, a una compañía, a un estado, a alguien que hacía intermediario en el mundo digital, pues teníamos una serie de cuestiones que perdíamos, ¿no? Perdíamos por un lado, pues estábamos sometidos a regulaciones, estábamos sometidos a intervenciones del Estado, a posibles hackeos, a posibles ataques, estábamos sometidos a su regulación, perdíamos la privacidad porque carecíamos de la posibilidad de revelarnos selectivamente. Entonces, con Bitcoin, de alguna manera, lo que se crea es un sistema global de derechos absolutos de propiedad, si se quiere, porque no solo podemos pagar en Bitcoin, también podemos atesorar riqueza en la red, ¿no? Entonces, las características de la red es poder poseer y transmitir riqueza sin depender de terceros y, por tanto, tanto manteniendo la privacidad y de esa manera tener, de alguna manera, un efectivo electrónico, como sin censura, ¿no? Es decir, nadie te puede impedir realizar una transacción en Bitcoin. Y eso yo creo que es absolutamente novedoso, porque a lo largo de la historia siempre hemos podido ser forzados de alguna manera por alguien que tuviese poder, que tuviese más fuerza, que tuviese más capacidad, y con Bitcoin no, ¿no? O sea, una mujer en Irán puede recibir pagos en Bitcoin o un hombre en Cuba puede recibir pagos en Bitcoin. Correcto, me parece una respuesta excelente y de gran nivel. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es las implicaciones que tiene la red Bitcoin que nos hace que podamos prescindir de los intermediarios financieros. Explícanos un poco cómo podemos prescindir de ellos en la red Bitcoin. Claro, Bitcoin de alguna manera es un sistema de incentivos, mucho más que código, ¿no? Porque Bitcoin es de software libre, eso significa que cualquiera de alguna manera podría copiar el código de Bitcoin, pero copiar el código de Bitcoin no significa copiar las propiedades de Bitcoin. Las propiedades de Bitcoin son propiedades emergentes del sistema de incentivos que Bitcoin construye de alguna manera una vez se alcanza cierta escala. Yo lo suelo ejemplificar como si estuviésemos ante un concurso de puzzles, ¿no? De alguna manera, pues para construir un puzzle hay que seguir una serie de reglas, de estas reglas serían el protocolo, y luego, pues habría que hacer, por así decir, un puzzle de, pongamos por caso en este concurso, de 2000 piezas en 10 minutos, ¿no? Pues este trabajo sería el trabajo que hacen los mineros, de alguna manera, ¿no? Mientras que los nodos serían los jueces que se encargan de verificar que ese puzzle está bien hecho, ¿no? Entonces, ese sistema de incentivos es el que hace que cuantos más nodos haya y más gente haya compitiendo por la recompensa de hacer el puzzle bien, de alguna manera, pues más seguridad va a tener toda esa red. Entonces, para copiar la seguridad de Bitcoin y la no dependencia de terceros de Bitcoin, no sería suficiente con copiar el código, porque esas propiedades no son del código, sino de todo ese sistema de incentivos y de la escala de ese sistema de incentivos.
Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, verificar a cualquiera su propia transacción, ¿no? Esto es muy importante porque no se suele comentar mucho, pero se suele decir que Bitcoin es lenta porque procesa pocas transacciones por bloque o que se hace cada 10 minutos, ¿no? Pero esto es precisamente lo que incentiva que cualquiera pueda tener un nodo, porque hace que un nodo sea muy económico, ¿no? Yo puedo tener un nodo en la red de Bitcoin por unos 300 euros porque es un ordenador corriendo el código de Bitcoin y ya con eso tengo una copia entera y puedo verificar por mí mismo todas las transacciones desde el origen, ¿no? En el resto de criptomonedas o en el resto de otros sistemas, pues si tiene muchísimas transacciones por segundo, yo necesito un equipo mucho más potente para verificar eso, por ejemplo. Entonces, eso es lo que a Bitcoin le confiere unas propiedades también únicas. Muy bien. De hecho, eso es lo que hace que la red tan descentralizada, claro, porque cada uno podemos verificar las reglas en nuestro propio nodo, un nodo que podemos tenerlo incluso de 100 euros. Esto es como una subpregunta-respuesta que te hago, ¿vale? En principio, ahora, claro, toda esa facilidad de que nosotros tenemos una red de pagos sin intermediarios, también lo que nos facilita es algo que es la custodia por la autocustodia de esos bitcoins que están en la red, de esos satoshis. ¿Qué sentido tiene poseer Bitcoin si no los autocustodiamos, si los tenemos en un exchange, por ejemplo? Bueno, yo creo que la principal propuesta de valor de Bitcoin es esa, ¿no? Es la autocustodia, es decir, el poder tener una riqueza secreta, portátil, sin depender de terceros, al portador, que nadie nos puede diluir por la escasez de Bitcoin, ¿no? Yo creo que eso no te lo ofrece ningún otro activo, ¿no? Y aquí no es solo importante que sea una autocustodia, sino que también sea una autocustodia sin KIC, es decir, que hayas adquirido los Bitcoins sin identificarte, sin vincular tu identidad a esos fondos. Porque así previenes ataques futuros, ¿no? Y mantienes adecuadamente tu privacidad. Claro, cuando tú tienes este tipo de propuesta de valor, pues mantener esos mismos fondos en un exchange, si son cantidades pequeñas, pues es perder todas las buenas propiedades de Bitcoin, incluida la privacidad, y encima tú te conviertes de alguna manera en acreedor de un exchange, es decir, tú no tienes, esos Bitcoin no son tuyos, tú lo que tienes es un derecho a que un exchange te restituya el valor económico de esos Bitcoin en algún momento concreto, ¿no? De alguna manera es como un depósito bancario, que no es un depósito, en realidad es una cuenta corriente. Entonces, si el exchange quiebra, tú te conviertes en acreedor del exchange, pero esos Bitcoin no son tuyos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muy poco sentido el utilizar a los exchanges como intermediarios. Yo creo que eventualmente evolucionaremos hacia un sistema para institucionales de custodios profesionales y para particulares, pues, de autocustodia, ¿no? Uh-huh. Y aquí, ahora que tenemos un poco más de tiempo, ¿en qué lugar ves lo que podría ser la custodia colaborativa? ¿En qué lugar lo ves ahora mismo la custodia colaborativa en Bitcoin? Yo creo que este tipo de sistemas son interesantes, lo que pasa que es verdad que, bueno, mientras que sean económicos, no tiene por qué ser tan malo, ¿no? El problema ya aquí lo veo con los incentivos perversos a los sistemas de custodia y de planes de herencia cuando te van limando tu riqueza, es decir, cuando te cobran un fee anual, te cobran un fee mensual, trimestral o lo que sea, porque al final lo que van haciendo es, o sea, hay otro tipo de empresas relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, de custodia de plata y de oro en Suiza y cosas de ese estilo, y te van limando el lingote para cobrarte el fee de alguna manera de custodia o lo que sea, y al final cuando se revaloriza el activo, pues a ti te han limado tanto que ya no tienes revalorización ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema de este tipo de sistemas de custodia colaborativa, salvo que sean gratuitos o sean sistemas de custodia compartida y demás, que pueden ser interesantes, pero hay empresas que los ofrecen y yo creo que te van limando tu riqueza de tal manera que al final, cuando la quieres tener, pues no te queda, ¿no? Cuando se producen esos picos de revalorización, pues está muy mermada. Muy bien, pues nada, Álvaro, en un momento, dinos, cuéntanos qué proyectos tienes o qué retos te has marcado en 2024 profesionalmente. Pues el primero es la publicación que se produce justo hoy de la filosofía de Bitcoin con Grupo Planeta, que lo tenéis por aquí, que la verdad que es un logro porque va a estar en todas las librerías de España. Es un libro que ya vendió más de 10.000 ejemplares entre español e inglés y eso es una burrada, una auténtica burrada. Y es todo un privilegio para mí publicar con Deusto, ¿no? Lo segundo que tenemos entre manos tú y yo también es un curso con los locos de Wall Street de Bitcoin completo, donde yo voy a impartir toda la parte de qué es Bitcoin, comprender todos los fundamentos filosóficos y demás. Gael Sánchez Smith va a explicar la parte de cómo invertir en Bitcoin, José Antonio Bravo precisamente la parte fiscal y legal, y Decentralize va a explicar cómo hacer una autocustodia con privacidad de forma segura.
Luego también te estoy creciendo bastante con una empresa que tengo yo de consultoría que se llama BTC Consulting, que estamos dando formaciones personalizadas de autocustodia de privacidad para la gente que quiera profundizar más en ello. Y también otro proyecto para institucionales que no puedo contar todavía porque está gestándose. Muy bien, Álvaro. Pues nada, ha sido un placer. Voy a recomendar encarecidamente a todos que leáis la filosofía de Bitcoin, aunque no sepáis nada de Bitcoin, solo por la curiosidad intelectual. De verdad, es un libro que ya han recibido varias personas importantes, Milei, y entre ellas Juan Ramón Rayo también lo tiene, ¿no? ¿Y quién más? ¿Quién más lo tiene, Álvaro? Por ahí. Pues mira, lo tiene Mar Vidal, lo tiene gente como Aznar, que a mí es una cosa que me ha sorprendido. Lo tiene todo tipo de perfiles que os podáis imaginar. Voy al canal de Rubén Gisbert también la semana que viene a presentarlo. Y he estado en, pues lo tiene hasta Adam Back, por ejemplo, que si estáis familiarizados por aquí, pues una persona famosa también. Robert Breedlove, Tour de Mester, o sea, gente muy, muy relevante dentro del mundo de Bitcoin. Y la verdad que, bueno, lo estuve presentando en Miami con Samson Mow, que si estáis familiarizados también, pues es una persona bastante relevante, y en Ámsterdam lo estuve presentando con el príncipe de Serbia, o sea que son cosas que un poco se le empiezan a decir, madre mía, ¿no? Sí, vamos, un éxito. Pues y no nada, solo Milei, todo el equipo económico de Milei también. Todo el equipo económico, y también supongo que al profesor Huerta de Soto también le habrás pasado un ejemplar. También se lo he dado, pero no es muy Bitcoin. Muy bien, Álvaro, pues nada, un placer como siempre tenerte, hablar contigo. Tú sabes que tú y yo, para los que no lo sepan, pues eso, nos llevamos muy bien, tenemos una buena relación y nada, que todos sean éxitos, que todo vaya como esperas y nos vemos en Bitcoin. Lo mismo digo, José Antonio, un abrazo enorme.